Buenos días. Son las 12 en punto y vamos a comenzar este acto público con motivo de la nominación honoris causa a Mario Vargas Llosa por la Universidad de Estocolmo. De esta forma va a tener lugar esta conversación en la Catedral de la Universidad de Estocolmo, a la cual estamos sumamente contentos de que Mario Vargas Llosa haya venido aquí. De hecho, la concesión del honoris causa fue concedido el año pasado, pero por razones de agenda lo tuvimos que postergar hasta ahora, así que el honor indudablemente es de la Universidad de Estocolmo. Como todos sabéis, en el año 2010 se le concedió a Mario Vargas Llosa el Premio Nobel, fruto de una larguísima carrera literaria, y ahora, 5 o 6 años después, tenemos este gran honor de tenerle como honoris causa de nuestra universidad. Y estamos tan agradecidos de que esté aquí porque ha recibido muchísimos doctorados, reconocimientos, incluido el marquesado que le concedió el rey Juan Carlos I junto a Vicente del Bosque en el 2011 con motivo de que España ganara el Campeonato del Mundo de Fútbol. Por tanto, Mario Vargas Llosa tiene que ser el campeón del mundo de la literatura. Yo lo entiendo así, ¿verdad? Lo que a mí personalmente me admira de Mario Vargas Llosa es su versatilidad, su gran cantidad de facetas distintas y, por tanto, es un escritor que es como un símbolo del departamento que hemos formado desde hace 3 años de lenguas románicas o de estudios románicos y lenguas clásicas, en el sentido de que los escritores no solamente están en su torre de Babel escribiendo y los estudiantes o lectores en las bibliotecas leyendo, sino que formamos parte de la sociedad y estamos construyendo y reconstruyendo esta sociedad mediante la escritura, mediante la lectura, mediante la reflexión. Yo voy a mencionar algunas facetas que considero fundamentales de la personalidad de Mario Vargas Llosa y después pasaremos a una serie de preguntas y al final tendréis la oportunidad de hacer algunas pequeñas preguntas, pero tenemos que mantener un horario muy estricto porque la visita de Mario Vargas Llosa es breve y tenemos que aprovecharla al máximo, de forma que a la 1 tenemos que salir pitando hasta al acto siguiente. La primera faceta de Mario Vargas Llosa es, por supuesto, la de escritor. La de escritor, fundamentalmente narrador, pero también dramaturgo. Lleva escribiendo narrativa 6 décadas y me atrevo a decir que es el escritor vivo en la lengua de Cervantes más importante en la actualidad. La segunda faceta, también importante, es la de periodista y ensayista. Y aquí hago correlación con la importancia de la relación de la literatura con lo que ocurre en la sociedad. El discurso literario se conforma, se confronta, se enfrenta al discurso social que tiene lugar en nuestros tiempos. La tercera faceta es la de crítico literario, que por supuesto se nutre de su entidad como escritor, pero también como ávido lector. En muchas ocasiones ha escrito y ha hablado sobre la interrelación fundamental entre la lectura y la escritura. De hecho, al leer escribimos y al escribir leemos. La cuarta faceta es como intelectual, como pensador. Mario Vargas Llosa, desde el principio de su carrera intelectual, ha pensado el mundo desde su posición cultural y desde su posición de pensamiento. El mundo ha cambiado y Mario Vargas Llosa también ha transformado ese modo de ver el mundo, de pensarse en el mundo. Nunca ha estado parado en un mismo sitio, en una misma manera de pensar. Para mí, Mario Vargas Llosa es un pensador ilustrado en la segunda década del siglo XXI. Ahí es poco. La quinta faceta no le va a gustar probablemente a Mario Vargas Llosa, pero hay que mencionarla porque como ciudadano
ha tomado también responsabilidades políticas como excandidato a la presidencia del Perú, pero sobre todo como enérgico defensor de la democracia y auténtico detractor, por supuesto, de los tiranos y de las dictaduras, pero también un tema muy actual hoy en día, los populismos. La sexta faceta sería como personaje social. Las búsquedas en Google llegaron a un tope, por supuesto, en el 2010, pero se mantienen en el 2016 en el mismo tope. La séptima faceta es como profesor universitario, como catedrático invitado en la Universidad de Princeton, que fue, creo, el motivo por lo que no pudo venir el año pasado, porque tenía clases allí y como buen profesor no cambiamos las clases por respeto a los estudiantes. Y la octava faceta que voy a nombrar es algo que quizá no sea tan conocido. De hecho, yo me enteré en la última visita de Mario aquí a Estocolmo, que me confesó que iba a hacer algo nuevo, porque siempre hay que hacer algo nuevo. Eso es la divisa de Mario Vargas Llosa. Y es ser actor en su propia obra teatral, Los cuentos de la peste. Y como los años pasan, estaba atemorizado por si la memoria le iba a fallar. Yo no pude estar, no sé cómo fue, pero seguro que muy bien. Con esta breve presentación de las muchísimas facetas, y seguro que me dejo alguna en el tintero, comenzamos el turno de preguntas. Y yo quiero empezar porque aquí somos todos los que estamos aquí, los que estamos en directo, los que estamos a través de las cámaras viendo esto en los ordenadores, o los que los podemos ver a posteriori, porque esto va a quedar grabado, somos todos ávidos lectores. Y precisamente como profesor en Princeton, yo me imagino que los alumnos que usted tiene son bastante privilegiados y muy motivados. Nosotros, en cambio, en instituciones públicas, en universidades públicas, nos encontramos con brillantes alumnos, por supuesto, pero también nos encontramos con alumnos que, si no son iletrados, poco les falta, porque no hay una tradición de lectura en las escuelas. Con la entrada en nuestra era digital, la práctica de la lectura se está perdiendo. Para usted, en su juventud, lo sé perfectamente porque ha dejado constancia de ello en muchos lugares, leer era una forma de viajar. Viajar en el tiempo, viajar en el espacio, viajar en las distintas culturas, porque nunca leyó solamente su propia tradición, por supuesto no nacional, siquiera latinoamericana, siquiera en lengua española, sino es un ávido lector de todas las literaturas que le ha interesado. Y hoy la juventud viaja mucho más de lo que se podía hacer entonces, pero lee mucho menos. ¿Cuál es el rol de la literatura en la segunda década del siglo XXI, Mario Vargas Llosa? Bueno, ante todo quiero agradecer al profesor Benson su presentación tan cariñosa. Veo que conoce, me ocurre con mucha frecuencia, mi vida a la maravilla, algo que no deja de inquietarme, por supuesto. Y sin más paso a tratar de responder su pregunta, que es una pregunta que me hago yo y que nos hacemos, yo creo, muchísimos lectores en el mundo en estos días. ¿Va a representar la lectura en el futuro lo que ha representado en el pasado? ¿O la lectura es un hábito que comienza a encogerse y va siendo reemplazada poco a poco por la cultura de la imagen? Las pantallas van a llegar a sustituir al libro. Bueno, es una pregunta sobre la que nadie tiene una respuesta clara. La realidad es que la cultura en nuestro tiempo está orientada cada vez más hacia la imagen, que las pantallas son el elemento fundamental de información y comunicación.
Y la pregunta es si el libro va a coexistir con la pantalla o va a ir, no desapareciendo desde luego, pero sí refugiándose en una minoría, ¿no? Casi en una catacumba. Yo espero que no sea así, y no creo que sea algo que esté determinado por la ciencia. No, creo que es algo que va a ocurrir si nosotros dejamos que ocurra o decidimos que ocurra. Creo que la historia no está escrita, la historia es algo que escribimos nosotros con nuestras decisiones, y mi esperanza es que seamos suficientemente conscientes de la importancia capital que ha tenido el libro desde que existe en la historia de la humanidad. Hay quienes piensan que la pantalla puede reemplazar perfectamente al libro. Yo creo que no. Yo creo que la pantalla, por supuesto, ha evolucionado de una manera que ha sido enormemente provechosa para la humanidad. Creo que si hoy día, como decía Octavio Paz en un ensayo que escribió sobre este tema, somos por fin contemporáneos de todos los seres humanos, incluso de las sociedades más primitivas, lo somos gracias a la gran revolución audiovisual de nuestro tiempo. Hoy día es mucho más difícil, por ejemplo, establecer sistemas de censura, de control de la información que en el pasado, gracias a la gran revolución tecnológica que nos pone, digamos, por encima o por debajo de todos los intentos de control de las comunicaciones, y ese es un extraordinario avance de la cultura democrática. Garantiza una libertad de comunicación y de información que no tuvimos nunca en el pasado, y eso hay que celebrarlo, por supuesto, gracias a la gran revolución audiovisual. Pero no creo que la pantalla pueda reemplazar al libro en todas sus funciones. Yo creo que en la cultura de la imagen hay inevitablemente un movimiento de banalización, un esfuerzo por alcanzar al mayor número, sacrificando la complejidad y la profundidad. En ese sentido, no creo que la imagen pueda reemplazar al libro. Y creo que por eso mismo, por esa como corriente inevitable de banalización, de simplificación que significa la imagen no puede desarrollar en nosotros el espíritu crítico como lo ha venido haciendo el libro. Creo que el libro, y no solamente a través de la crítica, sino fundamentalmente yo diría a través de la ficción, ha desarrollado en nosotros una actitud de descontento frente a la realidad, una toma de conciencia de que la realidad tal como es insuficiente para satisfacer todos los anhelos, los deseos que habitan en nosotros. Creo que ese desfase entre lo que la realidad realmente nos ofrece y lo que nosotros quisiéramos lograr, quisiéramos tener, es donde nace ese espíritu crítico que yo creo ha sido el gran motor del progreso en la historia de la humanidad. Mi impresión es que si la cultura de la imagen reemplaza enteramente al libro y el libro queda refugiado en unas catacumbas, ese espíritu crítico se empobrecería y acaso desaparecería. Y las consecuencias, por supuesto, podrían ser gravísimas. Por lo pronto, la posibilidad de que los poderes de este mundo consigan manipular la opinión pública, manipular la información y llevar, digamos, a la realidad fantasías pesadillescas como la de Orwell, de un mundo enteramente controlado a través de la información por el poder,
pasaría a ser una realidad. Por eso es que yo creo que es tan importante que junto con la cultura de la imagen se mantenga viva la presencia del libro en la historia moderna. Y eso depende enteramente de nosotros, depende de la enseñanza, depende de lo que ocurre en el seno de las familias, de que las nuevas generaciones sigan naciendo no solamente espectadores, sino también lectores. Muchísimas gracias. Muy en relación con esto, ¿se me sigue oyendo? Sí, es que no me oigo en el eco como le oigo a Mario y pienso que estoy desconectado, lo cual hoy en día es gravísimo. Pero hoy vivimos como una especie de mundo al revés. Los políticos e incluso algunos historiadores poco serios mienten y engañan, y lo hacen abiertamente. Y la gente les vota, sabe que les engañan y les vota. Y los libros de estos falsos historiadores saben que son falsos, que no están basados en hechos, pero compran estos libros, los venden como rosquillas. En cambio, los escritores de ficción tratan de buscar la verdad y la autenticidad. Al menos algunos escritores de ficción que se preocupan por el rol de la ficción y el rol de la verdad en el mundo actual. Y a estos autores les leen o les leemos mucho menos de los que leen este tipo de falsa historia y estos políticos que prometen lo que antes, por citar Don Quijote, pues prometían los libros de caballerías, cosas imposibles, pero se sabía que era literatura. Pero hoy en día los políticos están prometiendo cosas que son imposibles y la gente ha convertido la realidad en literatura y la literatura se ha convertido en una búsqueda de la verdad. En Occidente, que es el patrimonio de las libertades, de la ilustración, de la cultura con mayúscula, comentamos el otro día cuando estábamos calentando motores en el Instituto Cervantes, los miembros de la cátedra Mario Vargas Llosa y Björn Wiman de Dagens Nyheter, que le entrevistó en su última visita en Kulturhuset, estábamos pensando que Occidente se está, perdonen ustedes, latinoamericanizando en el sentido de los populismos que ha habido en Latinoamérica y que están desapareciendo, mientras que en Estados Unidos y en gran parte de Europa, incluida Suecia, esto se está transformando de esta manera que trato de explicar. Mario, tú que viajas, tú que ves, tú que llevas una vida de experiencia de contemplación de la sociedad, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? Menuda pregunta. Una vez me hicieron una pregunta casi tan ambiciosa como la que me has hecho, e inmediatamente me dijeron, tienes 2 minutos para responderla, ¿no? Yo te doy 5, soy generoso. Creo que esa pregunta se puede responder para sacarnos del pesimismo citando a Popper. Popper es un pensador que yo admiro mucho y la última vez que estuve en España, pocos meses antes de morir, en una conferencia abierta al público, una de las preguntas fue esa: el mundo está desapareciendo, por todas partes hay horrores, ¿qué se puede hacer, señor Popper? Y entonces él dijo, sí, es terrible las cosas que pasan, las guerras, el terrorismo, las desigualdades enormes, el hambre, las fortunas enloquecidas. Pero quizá para sentirnos menos pesimistas frente a esa realidad que es cierta, conviene pensar lo siguiente: nunca hemos estado mejor. Nunca en la historia, en la larga historia de la humanidad, hemos estado
también como ahora, con todos los horrores que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y entre otras razones porque nunca hemos tenido tantos instrumentos científicos, tecnológicos, intelectuales, de experiencias acumuladas, para derrotar a los grandes demonios de la humanidad: el hambre, la enfermedad, la brutalidad sobre todo política. Hoy día tenemos instrumentos suficientes como para combatir eficazmente todo aquello que en el pasado era muy difícil de combatir y en algunos casos imposible. Entonces, esto debería por lo menos mantener vivo en nosotros el optimismo. Y yo creo que es verdad, con todas las cosas que andan mal en el mundo, que el profesor Benson ha citado, ha enumerado, también hay que decir que con todo hay cosas que en el mundo están mucho mejor de lo que estaban antes. Por ejemplo, América Latina. América Latina, que era el horror, era el sinónimo del horror, muy justamente en el pasado, hoy día lo es menos. Por ejemplo, cuando yo era joven, lo que había en América Latina, de un extremo a otro, eran dictaduras militares. Dictaduras brutales, corruptas. La idea de que algún día América Latina fuera un continente democrático, con regímenes elegidos, en elecciones más o menos libres, parecía inalcanzable. Uno miraba de un extremo a otro América Latina y que encontraba unas excepciones que eran mínimas, ¿eh? Costa Rica, Chile, Uruguay, y pare usted de contar. Bueno, pues ahora tenemos una América Latina muy distinta. La verdad que tenemos una dictadura, digamos desde hace 50 y tantos años, Cuba. Y tenemos una casi dictadura que es Venezuela, que va cada vez para peor. Pero el resto de América Latina, ¿qué cosa tenemos? Tenemos gobiernos civiles, nacidos de elecciones más o menos limpias, es decir, que son representativos. Algunos son muy malos gobiernos, algunos son profundamente corruptos, pero esos gobiernos los eligieron y los van a cambiar en las próximas elecciones. Y quizá en América Latina hay un progreso mucho más importante, en el sentido de que por primera vez hay unos consensos muy amplios que antes no existían a favor de la democracia. Algunos con entusiasmo y otros se resignan a ella, pero los viejos populismos de que o solo las dictaduras militares o solo la revolución van a resolver los problemas de América Latina, eso ha quedado completamente atrás, ha quedado derrotado. En la práctica solo muy pequeñas minorías creen en semejantes cosas, y en América Latina esto está movilizando cada vez más, digamos, a países en lo que yo llamaría la buena dirección. Bueno, pues ese es un progreso muy considerable, ¿no? Ahora, ¿Europa anda muy mal? Europa anda mal, sí, pero hay cosas buenas en Europa. Por ejemplo, Europa. Yo creo que la construcción de Europa es algo enormemente positivo. Y de hecho es una realidad que ha mantenido al viejo continente en paz casi 70 años. Es la primera vez en la larga historia de Europa que los europeos no se entrematan, como han venido haciéndolo a lo largo de muchos siglos. Bueno, pues ese es un progreso. Y Europa yo creo que es quizá el proyecto internacional, multinacional, multicultural más importante, porque es una utopía que está hecha dentro de la cultura democrática, con raíces en la cultura democrática, y que con todas las imperfecciones que se le señalan ha hecho progresar muchísimo a Europa. Imagínense ustedes lo que sería de España, por ejemplo, sin Europa. Las ventajas, los beneficios extraordinarios que ha traído Europa a España. Ha contribuido a ser de España un país moderno. España no era un país moderno cuando yo fui como estudiante de España, era un país subdesarrollado.
con dictadura, con desigualdades absolutamente monstruosas. Hoy día España es un país moderno, es un país de clases medias fundamentalmente, y con todos los problemas que pueda haber de corrupción, de desigualdades, es un país que está a años luz de lo que era hace solamente 50 años o 40 años. Bueno, pues ese es un progreso, y cuando uno va concretamente a asuntos muy específicos, hay progresos que yo creo superan largamente a los retrocesos, no solo en Europa, sino en buena parte del resto del mundo. Que muchas cosas andan mal, desde luego. Nunca vamos a vivir en sociedades perfectas, eso debe quedar absolutamente claro. Todos los intentos de crear sociedades perfectas solo han creado infiernos en el mundo. Entonces creo que ya deberíamos haber aprendido que sociedades perfectas no se puede tener. Pero sí se pueden tener sociedades perfectibles, sociedades en las que hay unos mecanismos que nos permitan avanzar, corregir lo que anda mal, y eso es la gran contribución de Europa a la civilización. Eso nació en Europa, ese sistema que permite corregir las imperfecciones, avanzar después de haber retrocedido. Ese es el sistema de la civilización, y ese sistema todavía está vivo en Europa, y en Europa es donde nació. La gran contribución de Occidente al mundo es eso. Entonces, creo que hay que ser lúcidos, hay que enfrentar, digamos, la problemática presente, que es muy grave, pero no perder el optimismo, no ceder a la desesperación, porque ceder a la desesperación es ya admitir las derrotas antes de ser derrotados de verdad. Todavía Europa sigue siendo un continente súper privilegiado, no privilegiado, sino súper privilegiado en comparación con los otros continentes que hay en el mundo, ¿no es cierto? Qué terrible sería, en lugar de ser europeos, ser medio orientales. Miren lo que ocurre en Medio Oriente, eso es atroz. Eso es la atrocidad de las atrocidades, ¿no es verdad? Miren ustedes lo que ocurre en Siria. Miren qué espanto, qué horror, ¿no es cierto? Esos bombardeos donde mueren decenas de decenas de decenas. 300.000 personas se calcula que han muerto. De ellas, la inmensa mayoría, seres completamente inocentes. Entonces, cuando uno mira esos horrores, pensar que los problemas de Europa son gravísimos es como injusto y exagerado, ¿no? Qué bien estamos en Europa cuando miramos lo que está ocurriendo en Siria. Yo he estado no hace mucho haciendo un reportaje en los territorios ocupados de Cisjordania, por ejemplo. Es un tema que casi no se toca, casi no se habla en el mundo de lo que ocurre en Cisjordania, y eso sí que es triste, terrible, y sobre todo es terrible que el mundo se desentienda enteramente de lo que está ocurriendo allí, un caso de colonización flagrante, en la que hay pues miles de personas que debido a ese sistema están sufriendo, están siendo discriminados, marginados. Qué bien se está en Europa cuando uno se compara con cualquier habitante de los pueblos de Cisjordania. Entonces, no caigamos en el pesimismo, pensemos que tenemos una gran suerte de pertenecer a Occidente, a un tipo de cultura, de civilización que ha traído un progreso que no conocía la historia de la humanidad antes. No tenemos que sentirnos, digamos, superiores, ni muchísimo menos, pero sí privilegiados. Y esos privilegios pues nos dan, deberían darnos una cierta confianza en el futuro y fuerzas para enfrentar la problemática que nos rodea, ¿no? El terrorismo, por ejemplo. El terrorismo siempre existió, pero claro, en nuestra época ha alcanzado unas posibilidades de causar, digamos, daño que en el pasado no había. Eso es una realidad de nuestro tiempo, es una realidad atroz que tenemos que enfrentar y todavía no sabemos cómo hacerlo eficazmente, ¿no? Ese es uno de los problemas muy serios. Pero yo creo que ese problema se enfrenta de manera mucho más exitosa dentro de lo que es la unión, la idea básica de lo que es la construcción de Europa, que por separados.
Y que en todo eso la literatura puede jugar un papel importante, sí. Yo creo que, aunque parezca mentira, inventando historias, fantaseando personajes, uno puede contribuir a que el mundo sea menos malo de lo que es. Creo que es un hecho, es una realidad. Creo que la literatura ha sido un elemento muy importante en lo que llamamos el progreso y la civilización. Muchísimas gracias. Si no nos gusta Europa, nos podemos mudar a Latinoamérica, que está, por tanto, tomando quizá la batuta del progreso y del bienestar y de la fe en el futuro, que quizá sea lo que, de alguna manera, falta en Europa. Volviendo a la tertulia que tuvimos el otro día en el Instituto Cervantes, Carlos Granés, Juancho Armas y Björn Wiemann, justamente Björn señaló como una característica de su obra, con las técnicas narrativas con las que comenzó ya en las primeras novelas, de diálogos superpuestos en el tiempo y de diálogos superpuestos también en el espacio, que volvía loco a los lectores porque no sabíamos si estábamos en el tiempo X y en el espacio tal, de forma que algunos nos poníamos a escribir exactamente en el libro, a ver, este es el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, sin darnos cuenta que en realidad la mente humana cognitivamente, si se deja llevar, poco a poco se va dando cuenta de que esta construcción literaria sirve para tener una visión desde fuera, donde el tiempo y el espacio se transforman en lo que es un nuevo espacio literario. Eso es la experimentación literaria, el logro literario con el que trabajó muchísimo la literatura latinoamericana llamada del boom de los años 60, y que Mario Vargas Llosa es un gran contribuidor a esa renovación literaria. Porque entonces también, quizá no tanto social y políticamente, pero narrativamente en Europa se estaba en crisis, se decía que la novela estaba muerta. Y vinieron los latinoamericanos y dijeron, ¿cómo muerta? Está viva, coleando y tiene un futuro enorme. Y de hecho, la literatura latinoamericana del boom hizo que se volviera a leer narrativa y, por supuesto, situó la lengua española, porque entonces en España era la España que usted acaba de describir, narrativamente y literariamente estaba encerrada, no tenía libertad de expresión y esto hace que tampoco la imaginación pueda crear grandes obras. Pero una de las observaciones que hizo Björn allí es que lo que señala con este tipo de técnicas, además, es algo fundamental en la visión y en la caracterización de los seres humanos. En el sentido de que sus novelas, y hablo de La Casa Verde, Conversación en la Catedral y todas las que vinieron después, hay muchísimos diálogos. Pero ¿hasta qué punto hay comunicación? Precisamente con el juego de poner estos diálogos en distintos tiempos, Mario Vargas Llosa logra mostrar cómo la transformación de la realidad que hace cada uno de los personajes no tiene nada que ver con sus acciones, sino que hay una gran distancia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se quiere decir. De forma que lo que en muchas de sus novelas lo que se muestra es la falta de comunicación y el aislamiento del ser humano. En su última novela, que no nos hemos atrevido a poner en este collage porque es un tanto atrevida, hay un juego también con lo político y lo privado, ¿no? Está en la portada del libro. Y esto es otra de las características que siempre hay en sus novelas desde distintas perspectivas. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo, digamos, respeto la opinión de los críticos. Muchas veces los críticos pues tienen una perspectiva sobre lo que uno hace que es más objetiva,
para un autor, digamos, es muy difícil tener esa visión objetiva, ¿no?, que tiene un lector o un crítico de lo que uno mismo hace. Muchas veces uno ve en lo que ha escrito cosas que quiso poner y que los lectores y los críticos no ven, y otras veces ven cosas que uno no supo que ponía, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces ver en reseñas o en mesas redondas interpretaciones de cosas que yo he escrito que me sorprendían, que me parecían traídas de los cabellos y que de pronto me convencían. Me pasó con mi primera novela. Les puedo contar una anécdota que ilustra bastante bien eso que quiero decir. En mi primera novela, La ciudad y los perros, yo recuerdo un crítico francés, Roger Caillois, que dirigía una colección de literatura hispanoamericana en Francia, en la editorial Gallimard, que se llamaba La Croix du Sud, La Cruz del Sur. Contrató La ciudad y los perros. Y yo, pues, muy contento, fui a agradecerle. Él trabajaba en la UNESCO, y me acuerdo que no lo conocía, pues fui, le pedí una cita y él me recibió y le agradecí mucho. Le dije, pues qué contento estoy que mi novela vaya a aparecer en esta colección que usted dirige. Y entonces me dijo unas cosas cariñosas sobre la novela. Y me sorprendió mucho diciéndome, me dijo, ¿sabe qué me gustó mucho a mí? Que ese personaje que se llama el Jaguar se atribuye a un crimen que no ha cometido para tratar de recuperar el liderazgo que tenía con sus compañeros y que había perdido. Yo le dije, pero no se lo atribuye, él comete ese crimen. Y entonces me miró de manera muy despectiva y me dijo, no, usted no ha entendido la novela que escribió. Si fuera así, si él hubiera cometido ese crimen, eso sería una vulgaridad espantosa. Lo sutil, lo interesante, es que se atribuye a un crimen que no ha cometido. Eso lo convierte en un personaje trágico. Dese cuenta. Y entonces quedé totalmente convencido. Desde entonces digo, él se atribuye ese crimen, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora estoy convencido que sí, que se atribuye ese crimen. Él vio mejor que yo lo que yo había intentado hacer, ¿no? Bueno, no es una exageración. Muchas veces uno hace cosas que no sabe que ha hecho. Y la razón es muy sencilla. Cuando uno escribe una novela, o un poema, o una obra de teatro, no escribe solo con su conocimiento, no escribe solo con su razón, escribe con su sin razón. Escribe con sus emociones, con sus pasiones, con sus instintos. Y hay un mecanismo que es siempre maravilloso y deslumbrante cuando uno escribe, que abre una compuerta y le sale a uno algo que está como enterrado en el subconsciente, en los sótanos de la personalidad, y no pasa directamente por la conciencia. Y llega a impregnar la obra. Y por eso muchas veces los escritores no son totalmente conscientes de lo que han hecho a la hora de escribir. En cambio, los lectores, los críticos que están fuera de ese proceso y juzgan el resultado de ese proceso, muchas veces tienen un conocimiento más acabado, más objetivo de lo que es una obra de arte. Creo que eso en el caso de los clásicos, por ejemplo, es evidente, ¿no? Ni Flaubert, ni Balzac, ni Cervantes imaginaron jamás la cantidad de interpretaciones, la cantidad de lecturas diferentes a que darían origen las obras que escribieron. Y Flaubert llegó a decir respecto de Madame Bovary en una carta, yo solo quise contar los peligros de que una muchacha lea novelas. Bueno, ¿quién puede imaginar que esa puede ser la razón de ser de la historia de Madame Bovary, ¿no? Entonces,
Bueno, y Cervantes lo mismo. Cervantes se quedaría verdaderamente maravillado de imaginar, no, nunca pudo imaginar, ¿no?, que su obra representaría todo lo que el Quijote ha representado para para el futuro, para la lengua en la que escribió. Entonces, yo creo que sí, uno puede interrogar a los autores respecto a lo que han hecho, pero poner entre paréntesis sus opiniones, que no son siempre las más justas, las más adecuadas y en ningún caso las más objetivas, ¿no? Perfecto. Ya sabéis, estudiantes, hay que interpretar las novelas. No está la solución en preguntarle al autor, porque el autor no lo sabe, sino que es el texto el que... No siempre lo sabe. Algunos son más lúcidos respecto a lo que han hecho que otros, desde luego. Esos son los más cuadriculados, los que se empeñan en que ellos tienen la razón sobre su propia novela. Una última pregunta voy a hacer y después vayan preparando sus preguntas en el público. Y es que precisamente tiene que ver con mis estudiantes. Tenemos cursos de teoría literaria en los cuales tratamos de contemplar las diferencias de los géneros literarios. Y aunque usted fundamentalmente ha escrito narrativa, también ha escrito bastante teatro. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la escritura en escribir en estos dos géneros literarios que son bien distintos? Bueno, la novela es, en un cierto sentido, pues el príncipe de los géneros, porque uno puede hacer todo en una novela. Siempre que sea capaz de justificarlo con la novela misma, puede tomarse todas las libertades del mundo. En cambio, en el teatro, si uno piensa en la representación, en el teatro ya no horizontal, sino vertical, sobre un escenario, encarnado en actores, tienes unas limitaciones inevitables de tiempo y también de modo. ¿No? La libertad que uno tiene en la novela, yo creo que no la tiene jamás en el teatro. En el teatro se puede contar todo, desde luego. Ese pequeño espacio que es un escenario se puede convertir en el mundo, desde luego, y tenemos obras de teatro maravillosas que así lo han mostrado. Pero digamos, hay un límite que es el límite de lo posible, y lo posible es la representación. No se puede, digamos, imaginar se puede imaginar, pero digamos, una representación con cientos o miles de personajes, al final es simplemente irrepresentable. Es un teatro para ser leído, y el teatro yo creo que no es para ser leído, el teatro es para ser representado, para encarnarse en seres vivos. Es el milagro y la maravilla del teatro, una historia que no está leída, que está siendo vivida a través de unos intermediarios, que son esos actores que durante el tiempo de la representación no son actores, son personajes de carne y hueso, encarnaciones de las ficciones inventadas por el dramaturgo. Pero sí creo que hay esa limitación. Si uno piensa en la representación, no puede hacerlo todo. En una novela sí. En una novela puede hacerlo absolutamente todo, puede hacer que el tiempo transcurra de una manera completamente diferente al tiempo cronológico, al tiempo de la realidad, puede hacer que los seres humanos rompan todas las limitaciones que tienen en la vida real los seres humanos, y hacer de esos personajes seres absolutamente extraordinarios. Todo es posible en la novela. Yo creo que la libertad que da la novela es realmente incomparable. Y al mismo tiempo, los peores excesos siempre tienen que ser justificados. Y solo son justificados a través de ese poder de persuasión que tienen las buenas novelas. Ser capaces de convencernos de que aquello que nos están contando realmente está ocurriendo. No lo estamos leyendo, sino lo estamos viviendo y compartiendo con los propios personajes. Ahora, digamos, con eso voy a terminar. Yo nunca sé por qué ciertas historias yo siento que son novelescas y ciertas historias siento que son teatrales. No podría explicarlo, pero clarísimamente hay ciertas historias que vienen con esa especie de etiqueta puesta,
Esto es para el teatro. Esta es una historia para el teatro. Es decir, el género teatral es el que puede aprovechar mejor todas las posibilidades que están contenidas en esta historia. ¿Y por qué otras historias para mí solo podrían materializarse de la mejor manera posible a través de una novela? Hay una razón profunda, seguramente, pero yo la desconozco. Nunca he podido darme a mí mismo una explicación convincente de por qué ciertas historias las siento que son teatrales y otras más bien novelescas. Tenemos otra tarea para los estudiantes en clase de averiguar cuál es. Y para los críticos, ¿eh? Hemos tenido por lo menos 7 manos levantadas que he intentado apuntar. La primera por aquí, Alexander, después Gaspar, y después pasamos aquí al centro. Después había preguntas por allí y después había una pregunta allí al fondo. Vamos a ver que sean breves las preguntas. Y las respuestas también. Don Mario, tengo esta camiseta. ¿De la U? De la U. Yo también soy de la U, sí. Me alegra. Mi nombre es Alexandre Casís, soy peruano-palestino, vivo en la isla de Gotland, viajé desde ayer en barco para estar presente y estoy haciendo un estudio sobre el primer ídolo del fútbol peruano. Y usted es uno ¿El primer libro de quién? El primer ídolo del fútbol peruano. Usted es uno de los pocos testigos y ha visto jugar a Teodoro Fernández Meizán. A Lolo, claro. Lolo Fernández, sí. Mi pregunta es, ¿cuándo usted cree que este hombre se convirtió en mito, en leyenda? ¿Cuándo cree usted que empezó esto? ¿De Lolo Fernández? De Lolo Fernández. Bueno, cuando yo lo vi jugar era un niño, ya era un mito él, era un mito viviente. Se decía, eran fantasías, digamos, pero se decía que había jugado en las Olimpiadas en Berlín y que había metido un gol de media cancha. Otros decían que no era un gol el que había metido, sino que había roto el arco de un patadón. Todo era pura fantasía, pero ya era un mito, ya era un personaje legendario en el fútbol y ha quedado así, ha quedado para las nuevas generaciones pues como una figura mitológica, verdaderamente. En esa época el fútbol era, desde luego, ya muy popular, no tanto como lo sería después, pero era amateur. No, los futbolistas no eran profesionales, los futbolistas no recibían un salario, recibían propinas. Y eso le daba al fútbol unas características quizá muy diferentes de las que tiene en nuestros días, en que se ha convertido pues no solo en una profesión, sino en la profesión probablemente más rentada, ¿no? En el mundo de los deportes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hola, Mario. ¿Qué tal? Yo es que ando metido con una cosa sobre traducción y quería conocer tu opinión sobre esto que empieza con los culebrones, que iguala todo el idioma español para encontrar como más mercado en lo que son los productos de entretenimiento, cómo la literatura también ahora se ha visto contagiada por ese idioma plano que evita localismos o que busca una traducción que pueda venderse en toda Latinoamérica. ¿Cómo vives tú este fenómeno de el panhispanismo, pero que luego realmente las editoriales por prisa o por sacar toda una obra te afecta de alguna manera? ¿Has dejado de ser tan peruano como eras o te expresas en un idioma más libre? ¿Tienes alguna opinión que me interese? Bueno, yo creo que no, creo que sigo siendo peruano, es decir, sigo siendo a la hora de escribir alguien que utiliza el español, sobre todo con las variantes y los matices del español que se abre en el Perú. Una de las variantes de esa variedad riquísima que tiene el español. Y yo creo que en la época moderna ya no tenemos siquiera que preocuparnos con la idea de que el español se pueda disgregar, dispersar. Eso no es, me parece absolutamente, digamos, hoy en día un peligro desaparecido. Creo que tiene un denominador común muy fuerte, que las comunicaciones hoy día justamente garantizan esa unidad del idioma, en el que hay, por supuesto, como las hay en el inglés, ¿no?, muchas variantes que a veces pues, nos llevan a consultar
el diccionario. Pero ahora, desde luego, a mí se me plantea un problema cuando escribo una historia peruana, como la última, por ejemplo, Cinco Esquinas, pues utilizo el español con sus matices y sus variantes peruanas, como es lógico. Ahora, cuando escribo una historia situada en el Brasil, como por ejemplo la Guerra del Fin del Mundo, claro, ahí no puedo utilizar el español peruano, ahí tengo que utilizar un español que de alguna manera sugiera que los personajes de la historia hablan entre ellos no en español, sino en portugués, y ni siquiera un portugués universal, sino un portugués con unas variantes bahianas y regionales. Es lo que más trabajo me costó en esa novela. Encontrar dentro del español algunas fórmulas que de alguna manera sugiriesen al lector que los personajes entre ellos hablaban no en español y ni siquiera en portugués, sino en un bahiano, en un portugués bahiano. Lo mismo me ocurrió cuando escribí La Fiesta del Chivo. La historia ocurre en Santo Domingo, en la República Dominicana, los personajes son dominicanos y entonces lógicamente pues el español en el que hablan debe tener de alguna manera una música dominicana y eso me costó muchísimo trabajo. Tuve que, digamos, preocuparme específicamente del español en el que escribía para que tuviera, digamos, esos síntomas de dominicanismo. Pero eso es perfectamente posible, en eso está la extraordinaria riqueza de la lengua que tenemos la suerte de hablar, ¿no? Es una lengua con enormes posibilidades, en esa variedad está su extraordinaria riqueza, pero esa variedad yo no creo que ponga en peligro ni muchísimo menos la unidad básica del español, todo lo contrario. Yo creo que justamente porque hoy día vivimos un mundo de comunicaciones extraordinariamente avanzado, eso ha reforzado muchísimo las raíces de la lengua común. Ahora, digamos, cuando tú formulabas la pregunta, yo estaba pensando, yo no creo que ningún escritor se plantee como algo puramente, digamos, general, si va a estropear su propia lengua para alcanzar una audiencia mucho mayor. No creo. Creo que solamente subescritores pueden. Creo que un escritor, pues, es su lengua, es su manera de escribir, de entender, de sentir su propia lengua, y es esa lengua en la que escribe. Por supuesto, si se plantea determinados problemas para que su lengua sea funcional, tiene que adaptarla. Pero con un criterio puramente comercial yo no lo creo. Realmente no creo que se plantee ese problema en escritores que sienten realmente su vocación como una responsabilidad, ¿no? Vamos al siguiente. Mario, respecto a tu comentario de que de una u otra manera tendríamos que sentirnos optimistas con el desarrollo en Latinoamérica, yo quisiera preguntarte, a 47 años de la publicación de la Casa de Conversación en la Catedral, y ahora que vemos que los Cayo Bermúdez y las Bolas de Oro no solamente viven en Lima, sino se han expandido a nivel regional en Perú, podríamos decir o preguntarnos si Zabalita en estos momentos sabe en qué momento se jodió el Perú. Bueno, yo creo que la pregunta de Zabalita, yo creo que un país no se jode en un momento determinado. Creo que en ciertos momentos sí hay crisis que se agravan, pero que la decadencia de un país es un proceso. Que un país se jode cada día, ¿ah? Se va jodiendo poco a poco cada día, va metiendo la pata. A ver, te voy a poner un ejemplo para no quedarme en cosas tan abstractas. Venezuela es un país dramático. A mí me angustia terriblemente lo que ocurre en Venezuela, como creo que a muchos latinoamericanos. Bueno, ¿cuándo se jodió Venezuela? Venezuela 6 veces
votó masivamente para joderse. 6 veces votó masivamente por Chávez. Era insensato. Chávez no engañaba a nadie. Chávez explicaba lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer solo podía hundir ese país. Y hubo una mayoría, y a veces abrumadora, de venezolanos que votaron por eso. Han cambiado. Hoy en día se han dado cuenta de que fue un horror. Pero digamos, ahí clarísimamente el país se hundió por una ceguera colectiva. Digamos, las explicaciones de la ceguera pues las puedes entender. La democracia frustró a mucha gente, había una corrupción espantosa, la gente se sintió desencantada y pensaron absurdamente, conociendo la historia de América Latina, que un gobierno fuerte, un gobierno revolucionario, de un gran caudillo, iba a resolver los problemas. Pues ahí está. Ahí está el resultado. Entonces, ahora no solamente la están pagando, sino con gran coraje están tratando de reconstruir un país que en gran parte ellos destruyeron por la ceguera con la que 6 veces, porque hay que recordarlo, fueron no una, no 2, 6 veces votaron por un gobierno que los arruinó. Entonces, pues la historia del Perú es muy parecida. El Perú tuvo posibilidades muchas veces de elegir mejor y eligió lo peor por demagogia, por populismo, por incultura. Creo que es un poco la historia no solo de América Latina, la historia de buena parte de los países en el mundo, ¿no? Ahora, hay algunos casos, sí, que son tragedias, son cosas que no eligieron los países, pero se los impusieron a la fuerza, a la mala, ¿no es verdad? Países más poderosos, son los casos más trágicos. Pero en general yo sí creo que es importante ser conscientes de que somos responsables de lo que nos ocurre. Que en buena parte es nuestra responsabilidad que nos fue mal, así como es nuestra responsabilidad que nos fuera bien. No es una casualidad que nos fuera bien. ¿No? Vamos a ver el caso de Suecia. No es interesante. Es un país muy ejemplar, es un país que realmente el mundo mira con mucha envidia. Pero eso les cayó del cielo como un maná o se lo trabajaron. Se lo trabajaron. Se lo trabajaron, hicieron las buenas elecciones en los momentos que había que elegir. Y el resultado, pues ahí está el resultado, ¿no? Entonces, es creo que es muy importante y es una de las mejores maneras de empezar a salir de donde estamos, aceptar que tenemos una responsabilidad muy importante y a veces fundamental en lo que nos ocurre, ¿no? Quedan como 2 minutos y 3 preguntas. Buenas tardes. Una pregunta nada más. Hay un libro sobre Borges que ha sacado que solo está en francés. Y yo pensaba cuándo lo podrían o lo iban a traducir en español, un libro suyo. Bueno, no es un libro escrito en francés, es un libro que publica varios artículos y conferencias que di en español y que sí los han reunido en un libro en Francia. Pero todos esos textos están publicados en español. Y una cosita, me he quedado pensando hay un escritor peruano que durante casi toda la vida lo conocía solo como el borgiano de Petitoires. Y bueno, y recién tenía un libro de él como 20 años y me ocurrió leerlo este año. Luis Loaiza. Maravilloso. Sí. O sea, quería saber si todavía tiene alguna relación con él, porque él vive en Suiza. Sí, ya no vive en Suiza, vive en París. Sí, tengo mucha relación con él, claro que sí. Pues Luis Loaiza, efectivamente, yo creo que ha escrito poco, pero todo lo que ha escrito es muy bueno. Y yo creo que tarde o temprano va a ser descubierto como el gran escritor de su generación que es. Él ha sido una persona extraordinariamente discreta, siempre ha evitado toda forma, digamos, de publicidad de su obra. Entonces su obra pues está editada en pequeñas editoriales que han circulado muy poco y desgraciadamente se conoce muy poco la obra de Loaiza. Pero yo estoy seguro que así como usted lo ha descubierto, van a descubrirlo cada vez más lectores y van a ver que hubo en el Perú de estos años un magnífico escritor
casi anónimo por voluntad propia. Tenemos que tener la última pregunta. No sé si tiene un blog o algo para continuar de alguna manera. No tengo blog, no tengo. Por motivos No de tengo tiempo, ni tendré ningún blog. Ok, la última pregunta. Hasta ahí podríamos llegar. No. La Aunque última me han inventado, ¿no? Me inventan blogs, me inventan. Por lo menos que ustedes lo sepan. No tengo ninguna forma de exposición y comunicación que no sea la escritura. Ninguna. Ni voy a tener. Entonces, si se encuentran alguna vez en las redes sociales cosas aparentemente mías, son falsificaciones, son calumnias. Ya me pasó. Pues voy a dar tengo dos ejemplos. Una vez en Buenos Aires, en la calle, una señora me paró y me dijo: señor Vargas Llosa, lo felicito por su artículo, qué bonito es elogio de la mujer. Dijo, bueno, pues le agradecí, pensé que se había confundido. Luego llegué a Lima y un amigo me dijo: oye, ¿y esa guachafería es cursilería en peruano, y esa cursilería espantosa que has escrito, no se te cae la cara de vergüenza? Y le digo: ¿pero qué cosa he escrito? Es elogio de la mujer, qué cosa tan disparatada. Y digo: pues yo nunca he escrito un elogio de la mujer, pero ¿a qué te...? Y entonces me mandó, circulaba en las redes sociales una estupidez con mi nombre, que se llamaba elogio de la mujer, y era una guachafería espantosa, como la que tú te referías. Bueno, entonces, ahí descubrí que no se podía averiguar quién me calumniaba de esa manera, que era imposible llegar a la fuente, imposible. Peor que Avellaneda. Bueno, pocos meses después, de pronto, alguien me escribe de la Argentina y me dice: oye, ¿qué? Una cosa es atacar al gobierno y otra cosa es insultarnos a todos los argentinos. ¿Y por qué nos has insultado? Y digo: ¿pero cuándo he insultado yo a los argentinos? Él me mandó un texto que circulaba en las redes sociales con mi nombre, insultando a los argentinos, diciendo las cosas más absolutamente injustas, estúpidas sobre los argentinos, con mi nombre. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Nada. Hoy día no se puede, una persona le pueden inventar una personalidad, una identidad a través de calumnias y uno no tiene cómo defenderse. Hay un señor italiano, ¿cómo se llama el italiano? Hay un señor italiano que además es profesor universitario, que tiene una especie de obsesión conmigo, inventa que he muerto. Por ejemplo, por las redes sociales el otro día, de pronto me rendían homenajes en América Latina porque había muerto, y había muerto porque un señor italiano mandó una noticia de ese tipo. Ese señor ha inventado, por ejemplo, Benedetti, ¿no? Benedetti. Se jactaba de haberme hecho como 20 reportajes que nunca me hizo y que los filtró en distintas publicaciones en Italia. Es un señor que tiene una especie de obsesión conmigo, a ratos me mata, a ratos me resucita, y otras veces me atribuye textos que yo no he escrito. Entonces, y creo que es una de las cosas más espantosas que pueden pasar con esta gran revolución de las comunicaciones, que te pueden inventar una identidad que niegue la tuya, que reniegue de la tuya y que al final se imponga ante la gente como la verdadera. Bueno, espantoso, me parece absolutamente espantoso. Es un mundo donde la ficción llega a sustituir a la realidad enteramente. Creo que nunca a un novelista se le ocurrió imaginar un mundo donde podría ocurrir eso. Pues vivimos en ese mundo y creo que es una de las manifestaciones más pesadillescas de lo que es la modernidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. La última pregunta, tenemos aquí una última pregunta, porque esto no era la pregunta. Ya, simplemente, ¿crees, Mario, que el fin de la dicotomía ideológica ha dado paso a la dicotomía religiosa? ¿A la dicotomía religiosa? Sí, sí, porque antes, digamos, la lucha era entre el este y el oeste. Sí. Ahora es la lucha entre las religiones. Cristianismo, islam. Dentro del islamismo, el islamismo contra el cristianismo. Es decir, da la impresión de que la identidad ideológica ha sido reemplazada por la identidad religiosa. No creo que sea exactamente el caso, no. Pero el islamismo es algo muy ancho,
dentro del islamismo pues caben corrientes muy diferentes, y no solamente diferentes, sino que se están entrematando entre ellas, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos del Islam, hablamos de una manera muy general sobre algo que es muy diverso, ¿no es verdad? Hay musulmanes perfectamente civilizados y modernos, hay musulmanes absolutamente anacrónicos, cavernarios, fanáticos, y entre esos extremos tenemos matices muy diversos. Entonces, creo que, bueno, y del cristianismo se puede decir exactamente lo mismo, ¿no? La verdad, las variantes, los matices son tan enormes. O sea que no creo que esa dicotomía realmente exista, no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted sabe que los tecos vienen con sus trajes típicos a reuniones especiales. Por eso Elsa Arango. Elsa Arango. Sí, vivo aquí en Suecia. Sí. Y justo con lo que estaba diciendo de lo audiovisual, yo comencé a